Bueno, nos visita Diego Giacomini, es economista, trabaja en la consultora Economía y Regiones y aparte tiene su propio blog. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les Muy bien, publicaste un artículo en Perfil el sábado sobre los holdouts, también Sí. algún artículo en tu blog. Contame un poquito, ¿no? Estamos todos como en la nebulosa, pues no sabemos qué va a definir Griesa. Si uno mira las cotizaciones del mercado, todo el mundo espera que esto de alguna forma u otra se termine resolviendo favorablemente. Ahora, yo no sé si esto va a ser tan rápido. Bueno, son varios puntos. Primero, creo que no tenemos información. O sea, todo lo que digamos que pueda pedir o hacer Griesa son suposiciones. Griesa habla con su sentencia y hay que esperar que él se expida. Lo que sí creo que ha habido un cambio de actitud, ha habido discursos hasta ahora, nada más que discursos. Tenemos el primer discurso de la Presidente, el discurso del señor Ministro de Economía, Axel, posteriormente, 2 días después, y el del viernes de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un gran cambio entre los dos primeros discursos y el último. El último giró 180 grados, fue un discurso de estadista, no pensando en el corto plazo, pensando en el largo, y aseverando que Argentina iba a cambiar la posición que se podía traslucir a partir de los dos primeros discursos, que era la primera opción. Argentina tiene dos opciones: no acatar y no pagar, o acatar y pagar. También es cierto, Diego, y yo un poco lo destaqué la semana pasada, que se enviaban como dos mensajes contrapuestos. Por un lado es: voy a cambiar la jurisdicción de los bonos de Nueva York y los voy a transformar en ley local, lo cual era un desacato directamente. Sí, es no pagar, al desacato. fallo, no Sí. pago y trato de ver cómo hago para pagar en Buenos Aires. Y al mismo tiempo se decía: vamos a pedirle a Griesa de negociar. O sea, la opción de negociar, tanto la mencionó tanto Cristina como Axel Kicillof en sus primeros discursos. Nunca descartaron una negociación. No, el señor Ministro de Economía dijo que los fondos buitres no negocian. Por eso son fondos buitres y por eso no había que negociar con los fondos buitres. Eso me llamó la atención y lo recuerdo que lo dijo en su discurso. En cambio, el Día de la Bandera, Cristina también dijo una frase que es muy importante, que fue: nosotros queremos cumplir con el 100% de los bonistas. Fue la primera vez que se dijo algo así. No sabemos cómo se va a encarar la negociación, cómo se va a plasmar la negociación, pero ha habido un cambio que hay que esperar. Está claro que nada va a ser rápido. Argentina está en el veraz. Para salir de veraz tiene que arreglar toda la situación de la deuda y dejarla performing, como decíamos los economistas, o sea, en situación normal, que sería tal vez el legado más importante de esta administración para la administración que lo siga, porque tendría el horizonte financiero. Y le libera un camino importante, ¿no? De todas las asignaturas pendientes, casi todo el mundo coincide que la más importante es la de los holdouts, ¿no? Porque es la que te impide hoy tener un acceso razonable al mercado, un mercado donde las tasas son muy bajas. Son muy buenas, todos los países de la región emiten. Esto es lo, por más que hayas hablado con el Club de París, con Repsol, hayas metido la mano un poco en el INDEC para tratar de mejorar el índice, sin holdouts es como que todo lo que hiciste para atrás tiene un peso relativo. Exacto, tiene un peso relativo. La negociación con los holdouts va a llevar su tiempo y sus efectos no van a ser tampoco inmediatos. Porque si Argentina arregla con los holdouts, Argentina sale del veraz. Pero es como bien decías vos, uno sale del veraz, va al banco y dice: quiero de vuelta tener tarjeta, quiero de vuelta tener préstamos personales. Y el banco le va a decir a uno, que le dice: a ver cuánto ganás, en qué gastás, tenés otro crédito, pagás colegios privados. Bueno, acá lo mismo. Quiero ver, ¿no? Quiero ver, no. Las políticas macroeconómicas de Argentina, la fiscal y la monetaria, particularmente la fiscal, que lleva a una política de emisión monetaria desmedida, es un problema. O sea, vamos a seguir vamos a salir del veraz, pero nuestras políticas tampoco son las mejores para tener un acceso cuantioso al mercado de crédito. Porque uno dice: bueno, Bolivia emite, Colombia emite, Perú emite, Chile emite, todos tienen entre 2 y 4% de inflación. Nosotros tenemos 40%. Nosotros tenemos 5 puntos de déficit fiscal en términos del producto. O sea, estas políticas no son las mejores para tener un acceso cuantioso al mercado. No, se está hablando mucho del monto de deuda que tiene la Argentina. Sí. Se repite mucho: Argentina tiene ahora 250.000 millones de dólares de deuda. Sí. Primero, que no es un monto tan relevante. Y segundo, me parece que no es lo que hay que mirar. Lo que hay que mirar son estos datos que decías vos. Hay que mirar cuánto déficit tenés, cuánta necesidad de salir al mercado tenés para solamente cubrir tu déficit fiscal.
O sea, no para hacer inversiones, sino para cubrir tu agujero fiscal. Sí. Estos son los datos importantes. Que la deuda sea un poco más grande o más chica, a mí no me preocupa si tenés un acceso genuino al mercado y orden en las cuentas. Exacto. Argentina tiene una buena relación deuda-PBI, pero tiene muy malas políticas económicas y malos resultados en política económica, porque la inflación que conduce, si hay alta inflación, a grandes volatilidades de tipo de cambio y grandes depreciaciones del tipo de cambio, si hay mucha inflación, eso invalida el cálculo económico para adelante, para el mediano y largo plazo. Entonces uno tiene que financiar obras de infraestructura con inversión extranjera directa, o tiene que financiar un país emitiendo bonos a 5, 6 o 7 años, sin duda uno de los peores enemigos es una inflación de 40% y incertidumbre cambiaria y de resultados macroeconómicos. Bueno, ¿y qué puede pasar en estos, o sea, ahora se vienen 5 o 6 días realmente terribles, ¿no? Sí. El mercado está como optimista después de una semana de mucho serrucho. Hoy están los precios en los máximos de los últimos tiempos. O sea, no solo recuperaron todo lo que habían perdido al principio de la semana, sino que superaron. Por ejemplo, en 2015 estaba en el orden de los $100, ¿no? Sí. Afuera. Sí, sí. YPF, yo decía recién, $35 en Wall Street. ¿Crees que esto se va a sostener en estos días o va a depender mucho de lo que diga Griesa? Primero hay que esperar qué dice Griesa con su sentencia, va con su... no sé ni cómo se llama porque no soy abogado, ¿no? Y a su vez hay que ver cómo reacciona Argentina, luego de cómo se expida Griesa. Son las dos primeras cosas que hay que esperar. Claro, ¿qué pasa si nos pide un depósito, una suerte de caución? Que puede ser que le diga, mire, usted deposite primero y después vaya a negociar. Hay que ver si el gobierno considera que tiene que hacerlo, porque esa es plata que vos la depositás y no sabés cuándo la recuperás. Bueno, es parte de la Qatar. Si es que sucede esto. Si sucediera eso, que es potencial, no lo sabemos, si sucediera, repito, es parte de acatar. O sea, si Argentina está en plan de acatar y entrar en una negociación para poder pagar en el futuro, el primer paso, si Griesa se expide en ese sentido, que repito no lo sabemos, es acatar y poner los fondos como garantía. Sí, por ahí es... que no sabemos cuánto va a ser tampoco. No, ponerle que son 300 millones... es el 1% de la reserva. No es nada. Es el 1%. Es una señal que te va a permitir por ahí tener una negociación, permitir que los bonos sigan subiendo y recuperar acceso a los mercados. Ojalá fuera solamente 300 millones, porque es el 1% de la reserva. Estamos hipotetizando, pero no es nada. Digamos, de esto que suceda en Nueva York y de la suerte del acuerdo con los fondos buitre, ¿depende cómo cierre el mandato Cristina? A ver, y acá volvemos al nudo de los problemas. ¿Cómo cierra el mandato Cristina? Depende de las políticas macroeconómicas que se apliquen. Depende de qué se haga en política fiscal y qué se haga en política monetaria. Si sigue todo como hasta ahora, que es gastando cada vez más y aumentando el déficit fiscal, por ende teniendo que emitir más pesos, se necesita llegar a un acuerdo para que entre financiamiento del exterior para que Argentina pueda mantener esa política fiscal y monetaria hasta final del 2015 y el próximo presidente haga las imprescindibles correcciones. O sea, yo calculo, hay que tener en cuenta que Argentina tiene que pagar deuda en dólares, que si se sigue pagando con la política oficial de desendeudamiento, por 20.000 millones de dólares redondeando entre nación y provincias, de acá hasta final de 2015. Pero digo, ¿esto es toda deuda que está en manos de acreedores privados o también incluís deuda en manos de ANSES y Banco Central? Estoy incluyendo toda deuda en dólares que tiene que afrontar nuestro país de acá hasta final del mandato. Pero ahí hay que empezar a analizar más fino. Entonces, ¿no? Yo creo que es importante llegar a un acuerdo porque a mano alzada se necesitaría financiamiento más o menos de acá hasta final de 2015, que entre en el exterior de 15.000 millones para que se pueda continuar con estas políticas hasta final del mandato. Para refinanciar la deuda. Exactamente. No, y para sostener las reservas y que no haya turbulencias financieras y corrida contra reservas y aumentos de medido del tipo de cambio. Sí, el principal vencimiento, por ejemplo, el año que viene vencen 6.000 millones del BODEN 2015. Sí. ¿No? Aparte, ahora el mes que viene hay que pagarle a Repsol. No, perdón, al Club de París. Al Club de París. Tenés 650 millones al Club de París. De acá a fin de año son 4.600 millones de dólares. De acá a fin de año. Claro. O sea... Bueno, ahora tenés 900 millones del discount. Vos fijate que en los próximos 15 días tenés 900 millones del discount y 650 millones del Club de París. Haces una suma, son 1.500 millones de dólares
de acá a 2 semanas. Y bueno, todo eso se pagan con la joya de la abuela, o sea, se paga mayormente con reserva del Banco Central. Por eso se necesita llegar a un acuerdo y acceder a financiamiento si no se cambian las políticas. Porque en realidad la madre de todos estos problemas, de vuelta repito, es la política fiscal, claro, y la política que genera, como decimos los economistas en difícil, dominancia fiscal y obliga al Banco Central a tener que emitir este año 130.000 millones de pesos. Claro. 130.000 millones de pesos. Salvo que consigas un poco de aire de financiamiento internacional. Por eso esto es parte de la estrategia de este gobierno. O sea, arreglar con el CIADI, arreglar con el Club de París, son todas medidas que fueron contra el relato, que no la tomaron por convencimiento, sino por necesidad, porque se dan cuenta que para llegar al final de 2015, con estas políticas no sustentables, se necesitan endeudar para llegar al final de 2015. Te cambio el enfoque. ¿Qué pasa si no tenemos acuerdo con Griesa y si Argentina entra en default? Que es un escenario posible, puede suceder tranquilamente, porque por más voluntad que haya, si no te pones de acuerdo con los fondos buitre y no querés acatar el fallo de Griesa de pagar en efectivo, estos 1.500 millones por lo menos, sí, después vienen todos los demás en la cola, pero ahora hasta hay 1.500 millones, no va a haber otra salida con un default. ¿Se complica mucho, Cristina? ¿Llega al diciembre de 2015? Bueno, suponiendo tu pregunta que Argentina entra en default completo, o sea, esta situación lo lleva a un default completo, sí, de la deuda, obviamente yo no sé, porque no estoy en el gobierno, no sé qué piensan, pero probablemente le quede una segunda opción, que es ver el costado o la arista positiva, si se la pueden encontrar a esto, que sería solamente positiva en el cortísimo plazo. ¿Cuál sería? Que es, y bueno, esos 20.000 millones de dólares que tengo que pagar en concepto de deuda hasta el final del 2015, no los pago y utilizo las reservas para financiar política fiscal expansiva, tratando de incentivar el consumo, la demanda agregada y el nivel de actividad. O sea, vos no descartás que si hay un default de deuda extranjera también termine cayendo la deuda local. Es un tema muy sensible para... ¿Por qué la deuda local? Bueno, por los 20.000 millones de dólares que son deuda en dólares, mucha legislación local, Está el en 2015 que es en dólares, pero emitido en ley local, que eso en principio no corre peligro. No, yo no estoy pensando en vos, o sea, hay una determinada suma de dinero que habría que honrar y que no, la pregunta y el supuesto, la suposición, no habría que honrarla. Bueno, pienso que a lo mejor esa porción que dejarían de ahorrar en algún porcentaje lo podrían llegar a ver como una oportunidad para incentivar el consumo, la demanda agregada. Sí. Y el nivel de actividad y tratar de mejorarlo de la situación de ahora durante los próximos meses. Pero obviamente sería un resultado de cortísimo plazo y en el largo plazo estaríamos peor porque ante ese escenario probablemente las expectativas se volverían más negativas, aumentarían las expectativas de devaluación, porque aparte que hay que hacer una mención muy importante. Uno cuando dice default y piensa en la suposición del default hoy en día, tiende a compararlo con el 2001. Son dos realidades totalmente opuestas. Primero, en el 2001 pagábamos 4 puntos de intereses en materia de PBI, hoy en día pagamos uno solo. Por eso no tiene sentido caer en default. Exactamente. ¿No? Por eso hay que tratar de negociar. Exactamente. Y creo que el gobierno, Cristina lo entendió también, pese a los discursos tan fuertes que hubo en los últimos días, si no, no estarían en este intento de negociación, ¿no? Si no, directamente patearían el tablero y dirían, me obligan a pagar, no yo me siento creo, a negociar. Pero bueno. Por eso lo quiero dejar bien firme, yo creo que la probabilidad, Cristina, como dijiste vos, se dio cuenta, yo creo que la probabilidad del default total, quiero creer, no estoy seguro, que es baja. ¿Por qué? Porque el default no le sirve a las finanzas públicas como sí le servía en el 2001 y tampoco la situación macroeconómica de Argentina es como la del 2001. A ver, Argentina tenía una economía en el 2001 totalmente desmonetizada. Y hoy en día el problema es el opuesto, en todo caso sobran pesos, no es que faltan, ¿te acordás del 2001 con las cuasimonedas que cumplían en parte ese rol de faltante de dinero? Entonces sería un grave error llegar a esa situación cuando encima estamos en una situación
que pareciera que se encamina una negociación. De hecho, la justicia americana había dejado las puertas para una negociación. Espero que se encamine bien. Bueno, ahora estuve en el partido de Argentina en Belo Horizonte, sí, y ahí había muchos representantes del sector financiero, había algunos presidentes de bancos, ¿no? Directores de tesorería de sí, entidades, y se habló mucho de cómo sigue la película, y hay mucho optimismo de que si Argentina arregla esto, de que si hay algún tipo de solución y se encamina un acuerdo con los holdouts, va a haber mucho ingreso de dólares por colocaciones que efectúe el gobierno, las provincias o incluso sí, empresas. Me hablaron de 4.000 a 5.000 millones hasta fin de año, por ejemplo, en materia de colocaciones, ¿no? Eso, juicio de valor, no es mucho, es exactamente lo que tendríamos que pagar, o sea, es como te da aire. Equipara, nada más que eso. Esto te permitiría bajar un poquito la inflación y darle un poco más de dinamismo al consumo, ¿no? O sea, se hace como un círculo, entraríamos en una suerte de círculo virtuoso que hoy es inesperado, o en los primeros meses del año uno no veía, y algunos lo están viendo, por ahí son demasiado optimistas. Yo creo que son demasiado optimistas, puede ser, porque yo no veo la palabra que cuaje en esta situación círculo virtuoso, y yo creo que volver a reactivar el consumo volvería tal vez a generar problemas de expectativas de aumentos de inflación y depreciación de la moneda, porque hoy no sirve. Yo creo que no serviría aprovechar, arreglar con Griese y los fondos buitres para volver a incentivar el consumo. Sería arreglar una situación que había que arreglar, que es un problema de fondo, para volver a reactivar los problemas que generaron la corrida a principio de año. No te olvides que la inflación y la devaluación son las curaciones automáticas que el sistema económico reacciona para evitar el exceso de consumo. O sea, como resumen vos lo que decís es, si quieren incentivar el consumo, primero arreglemos el tema fiscal. Exacto. Una vez que tengamos saneado la cuestión fiscal, ahí sí le podemos volver a dar dinamismo y podemos implementar medidas activas. El orden adecuado de política sería arreglar con Griesa, con los fondos, arreglar el problema fiscal, que es la madre de todos los problemas, para así no obligar al Banco Central a emitir tanto dinero, dejar que la economía se estabilice y a partir de ahí hacer las cosas bien para entregar el poder en tiempo y en forma y con la macroeconomía mayormente arreglada posible. Macroeconomía arreglada es disminuir la política fiscal expansiva y hacer que el Banco Central emita menos dinero, porque eso es lo que alimenta las expectativas de inflación, las expectativas de devaluación, y es lo que amenaza permanentemente la corrida de reservas, que es lo que devela este gobierno. Bueno, la última, el blue hoy tuvo una caída fuerte, ¿no? 70 centavos. Sí, estaba en 12.40, estaba terminando en 11 pesos con 70. Sí. Todo expectativa, por supuesto, ¿no? La expectativa, ¿cuál es? Que si se arregla con los holdouts, entre algo de dólares y no haya tanta presión cambiaria. Los que dicen que no se va a arreglar y que este cuentito, digamos, no se va a dar, te hablan de un blue a 16 para fin de año. A mí me parece exagerado, pero a ver, digamos, uno no puede descartar a priori que esto no se complique mucho más. El comportamiento blue tiene dos cosas que hay que separarlas: el cortísimo plazo y la tendencia de acá a fin de año. La tendencia de acá a fin de año, ¿qué es lo que importa? Depende de la cantidad de pesos que emita el central y la cantidad de reserva que tenga el central. O sea, a cuanto mayores pesos haya y menores dólares haya en la economía, el dólar blue va a estar más alto. O sea, es lo que hay que mirar. Si se acuerda y se moderan las políticas fiscales y monetarias, no va a subir mucho. En cambio, si el Banco Central, si el Ministerio de Economía sigue gastando cada vez más y obliga al central a emitir más pesos y encima se consumen reservas, va a estar más alto. Por eso es importante acordar con los holdouts para acceder a financiamiento que evita, o sea, hace que entren dólares y evita que las reservas caigan. Entonces ahí ya tenés un piso. Si a eso le agregás que el Banco Central no emita tantos pesos, o sea, mantener las reservas y hacer que el Central no emita pesos, se mantiene el dólar blue. Diego, como siempre, un gran gusto. Gracias por visitarnos. Un placer. No, gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos.